Muy buenos días, queridos estudiantes de mi cuarto grado, esperando en Dios que estén bien. Hoy vamos a avanzar con nuestro tema de geometría, la parte de triángulos. Vamos a identificar un triángulo según sus lados y según sus ángulos. Manos a la obra. Ok, nos vamos directamente al libro, mis niños. Fíjense bien. Y tenemos el concepto de triángulo. Es aquella figura formada por tres segmentos de recta que se denominan lados o por tres puntos no colineales llamados vértices. Vean los elementos que tenemos acá, ¿sí? Tenemos los lados A, B, BC y AC. Tenemos los vértices que son A, B y C. Tenemos la medida de los ángulos interiores. Fíjense bien que la medida de los ángulos interiores son los que están en la parte de acá de adentro. Tenemos aquí beta, ¿sí? Tenemos beta, tenemos alfa y tenemos tit, ¿ok? Son los ángulos interiores. Ahora vamos con los ángulos exteriores que son X, Y y Z. Repito, exteriores X, Y y Z. Muy bien. Continuamos acá, mis niños. La clasificación. Fíjense que los triángulos se clasifican de la siguiente manera. Por sus lados, triángulo equilátero son los que tienen tres lados de igual longitud y tres ángulos de igual medida, o sea, de 60 grados cada uno, como ustedes pueden observar acá en la imagen. Tenemos el triángulo isósceles, dos lados iguales, como pueden observar acá, dos lados iguales, ¿verdad?, de igual longitud y dos ángulos de igual medida. Van a tener dos ángulos de igual medida y dos lados de igual longitud. El set, triángulo escaleno, tres lados de diferente longitud y tres ángulos de diferentes medidas, como pueden observar acá, son diferentes longitud y diferentes medidas. Ok. Por sus ángulos, tenemos el triángulo acutángulo, tiene tres ángulos agudos, es decir, estos ángulos que ustedes van a ver acá van a ser menores de 90 grados. Entonces lo podemos clasificar como un triángulo acutángulo, ¿ok? Menores de 90. Tenemos el triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto, acá, como ustedes pueden observar, es decir, este ángulo mide ¿cuánto? 90 grados, ¿ok? Y por último, según sus ángulos, tenemos el triángulo obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso, es decir, acá, este ángulo que ustedes observan acá, que estoy tildando, va a ser mayor a 90 grados. Ok. Vamos con nuestros ejercicios. Fíjense nuestro ejercicio. Clasifique los triángulos según sus lados y ángulos. Miren las características de este triángulo. Este triángulo tiene dos lados iguales, fíjense, 1 y 2, dos lados iguales, ¿sí? Y si tienen dos lados de igual longitud, va a tener también dos lados de igual medida. Tiene dos lados de igual longitud y va a tener dos ángulos de igual medida. Entonces, por el número de lados, acá, por el número de lados, esto va a ser un triángulo, por el número de lados, triángulo isósceles. ¿Ok? Tiene las características de ese triángulo. Isósceles. Triángulo isósceles. Porque es un triángulo isósceles según sus lados. ¿Por qué? Porque tiene dos lados de igual longitud y dos lados de igual medida. Fíjense bien, dos lados de igual longitud y dos lados de igual medida. Esto es según sus lados. Vamos a colocarlo acá, según sus lados. Ahora vamos según sus ángulos. Miren las características.
según sus ángulos, ¿verdad? Fíjense que tiene tres ángulos agudos, es decir, estos ángulos que ustedes van a ver acá son menores de 90. Y si son menores de 90, ¿verdad? Según sus lados, sus ángulos va a ser un acutángulo. Entonces acá, según sus ángulos, va a ser triángulo acutángulo. Ok, fíjense bien. Según sus lados, es isósceles. Repito, es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque tiene dos lados de igual longitud. Y si tiene dos lados de igual longitud, él va a tener también dos ángulos de igual medida. Y según sus ángulos, acá, según sus ángulos, va a ser acutángulo. ¿Por qué va a ser acutángulo? Porque este es un ángulo, tiene tres ángulos agudos, es decir, menores de 90. Aquí van a ser menores que 90. Ok. Seguimos acá. Miren las características del número 2 de este triángulo. Este triángulo, como ustedes pueden observar, tiene tres lados diferentes. Miren, 1, 2, 3 lados diferentes. ¿De diferente qué? Longitud. Y tres ángulos de diferentes medidas. Esto va a tener también tres ángulos de diferentes medidas. ¿Cómo lo podemos clasificar según sus lados? A ver, según sus lados, eso va a ser o tiene las características de un triángulo escaleno. Ok. Ahora vamos según sus ángulos. Fíjense bien. Vamos a estudiar según sus ángulos. Fíjense que acá tiene un ángulo recto. Es decir, que si tiene un ángulo recto, que ustedes observan acá, este mide 90. Y si mide 90, eso va a ser un triángulo rectángulo, mis niños. Triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. ¿Ok? Aquí está, según sus lados, escaleno, y según sus ángulos, es rectángulo. ¿Ok? Vamos bien, mis niños. Ok. Seguimos con el número 3. Fíjense, muy sencillo. Miren las características que tiene el número 3. El número 3 tiene tres lados de diferente longitud y tres ángulos de diferentes medidas. En este caso, acá, fíjense bien, tres lados, miren, tres lados de igual longitud. Igual longitud y de igual medida, y cada uno mide 60 para que nos dé 180. ¿Sí? Entonces, ¿qué característica tiene este triángulo? A ver, muy sencillo, es un triángulo equilátero. ¿Por qué es un triángulo equilátero? ¿Por qué? Porque tiene tres lados de igual longitud y tres ángulos de igual medida. Y continuamos acá. Ahora vamos, según sus ángulos. Fíjense que según sus ángulos, acá tiene tres ángulos agudos. Es decir, estos tres ángulos agudos que ustedes observan acá son menores de 60. Menores de 90, perdón. Estos ángulos agudos son menores que 90 porque miden 60. Y si son menores que 90, acá, ¿verdad? Esto va a ser un triángulo. A ver, triángulo. Ok, ¿cómo dijimos que era según sus ángulos? A ver, según sus ángulos. Tiene tres ángulos agudos
menores de 90, mide 60. Entonces sería triángulo acutángulo. Muy bien, fíjense aquí la característica. Según sus lados es equilátero y según sus ángulos es acutángulo. Ok, mis niños. Vamos ahora a practicar. Clasifica los siguientes triángulos según sus lados y según sus lados. Sus ángulos respectivamente. Según sus lados y según sus ángulos respectivamente. Miren la característica acá de este triángulo. Miren la característica de este triángulo. Fíjense bien. Tiene dos lados de igual longitud. Miren, 1 y 2 de igual longitud. Y si tienen dos lados de igual longitud, y va a tener también dos lados, dos ángulos de igual medida. ¿Sí? Entonces este triángulo va a ser acá. Vamos a hacerlo acá porque no nos va a caber allí. Es triángulo. Eso va a ser un triángulo según sus lados. Fíjense bien, tiene dos lados de igual longitud y dos ángulos de igual medida. Es un triángulo isósceles. ¿Ok? Isósceles. Aquí está según sus lados y según sus ángulos va a ser un triángulo. A ver, vamos a estudiar sus ángulos. Fíjense bien, acá tiene un ángulo acá, fíjense, recto de 90 grados. Acá es un ángulo recto y mide 90 grados. Entonces va a ser triángulo rectángulo. ¿Ok? Rectángulo. Ok, tenemos acá, es isósceles y es rectángulo. ¿Ok? Es isósceles y es rectángulo. Vamos con la característica de este triángulo número 2. Fíjense bien este triángulo número 2. Fíjense que este triángulo, como podemos observar acá, según el lado, tiene tres lados de igual longitud. Fíjense, 1, 2, 3. Repito, 1, 2, 3. Tres lados de igual longitud y tres ángulos de igual medida. Que cada uno de estos van a medir 60. ¿Sí? Entonces, ¿qué características tenemos de ese triángulo? Ese va a ser un triángulo, ¿verdad? Equilátero. Triángulo equilátero. Equilátero según sus lados. Ahora, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Según sus ángulos. Estudiemos según sus ángulos. Estudiemos acá. Fíjense que aquí estos ángulos tienen tres ángulos agudos, es decir, va a ser menores de 60. Recuerden que le dije que medía 60. Y si es menores de 60, eso es según su ángulo, ¿verdad? Eso va a ser un acutángulo. Sería triángulo acutángulo. Echámosla ahí. ¿Ok? Muy bien, fíjense. Es equilátero y es acutángulo según sus ángulos. Nos vamos al número 3. Miren la característica del número 3. Fíjense bien. Este triángulo según sus lados, como ustedes pueden observar, tiene tres lados de diferente longitud. Fíjense. 1, 2 y 3. Tienen tres diferentes longitudes, mis niños. 1, 2 y 3. Y si tiene tres diferentes longitudes, ¿qué característica es? El número 3, eso sería un triángulo escaleno.
escaleno. ¿Ok? Ahora vamos según sus ángulos. Fíjense los ángulos de este triángulo. Fíjense, tiene un ángulo obtuso, es decir, menor, acá, mayor de 90 grados. Si es mayor, mide 120. Y este triángulo, la característica que cumple es de un triángulo obtusángulo. ¿Por qué? Porque mide mayor a 90 grados. Si mide mayor a 90 grados, entonces sería un triángulo acá obtusángulo. ¿Ok? Triángulo obtusángulo. ¿Por qué? Porque este ángulo que está acá es mayor a 90. Ok. Vamos con el número 4. Fíjense, ¿qué característica cumple este número 4? Fíjense que es un triángulo, ¿sí? De dos lados de igual longitud y dos ángulos de igual medida. Dos lados de igual longitud. Está muy fácil. Y si es dos lados de igual longitud, es un triángulo que es un triángulo isósceles. Ok, ahora vamos a estudiar según sus ángulos. Según sus ángulos. Fíjense que mide 140. Y la característica de este triángulo, según sus ángulos, es obtusángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo mayor a 90. Tiene un ángulo mayor a 90. Muy bien, si tiene un ángulo mayor a 90, eso sería triángulo obtusángulo. Obtusángulo. Fíjense bien, muy sencillo, muy fácil, ¿ok? Ahora acá les queda a ustedes como tarea estos 4 ejercicios. La tarea está en la página 53. Fíjense bien. Mira acá, le voy a dar una pista. Mira la característica de este triángulo. Este triángulo tiene dos lados de igual longitud, ¿sí? Tiene dos lados de igual longitud. Así que, mis niños, será hasta un próximo encuentro. Queda como tarea.